Hermanos, buenos días. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta mañana. Así es, el hermano comentaba, aquí son las 4 de la mañana en México, pero creo que eso no impide que adoremos y alabemos el nombre de nuestro Dios. Me siento Amén. feliz de verlos, de estar con ustedes y bueno, conocer a más gente, por lo menos de vía virtual. Y para honra y gloria a Dios voy a entonar 3 hermosas alabanzas. Sin duda estas alabanzas, cuando me hicieron la invitación, intenté buscar unos cantos muy conocidos, principalmente de nuestro himnario, que a mí me gustan mucho y puede ser que alguno de ustedes también los conozca. El primer canto lleva por título En el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará.
Amén. Deseamos tener esa corona que el Señor nos tiene preparada. El siguiente canto lleva por título A Jesucristo, mártir de paz. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina y santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Amén. Realmente esperamos ese gran momento en el que le cantemos a nuestro Dios y que, como dice el canto, dejemos que Él dirija nuestra vida. El último canto lleva por título A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos
y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén, amén. Dios te bendiga, Luz, y sin lugar alguna, Dios también a través de esos lindos y hermosos cantos nos ha hablado. La verdad es que también una predicación más, yo sé que Dios te ha utilizado y si yo fuera Antonio, yo dijera, aquí nomás se termina la predicación, porque tus cantos han hecho cantos de esperanza, cantos de elevación para nuestra alma espiritual. Que Dios te bendiga y que Dios te siga usando. Y Lucy, todas las personas que llegan a este programa, nosotros las acogemos y las hacemos parte de nuestro programa. Así que tú ya eres parte de este programa y te seguimos esperando cuando gustes. Así es que pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y quisiera pedirte, si no es tanta la molestia, para poder irle dando el tiempo a nuestro hermano y amigo pastor, que él pueda poder tener tú una oración, si no es tanta la molestia en estos momentos.
tú pudieras tener una oración. Claro que sí, con gusto. Ok, adelante. Bien, hermanos, los invito a que oremos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día. Te damos gracias por dejarnos abrir nuevamente nuestros ojos y comenzar nuestras actividades. Señor, pero te damos más gracias porque a estas horas de la mañana nos permites reunirnos, aunque sea de manera virtual, para poder escuchar tu palabra. Señor, en esta hora que vamos a comenzar a escuchar un tema, una porción de ti, te pedimos que nos ayudes a entenderlo de la mejor manera, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y que cada una de las palabras que el pastor en esta hora va a dar sean de bendición para nosotros. Te pedimos de igual manera que si algún hermano está sufriendo por alguna enfermedad o alguna situación difícil, Señor, te queremos ponerlo en tus manos para que hagas conforme a tu voluntad, Señor, y que seas tú quien dirija su vida. Te damos gracias por dejarnos estar aquí. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz día a cada uno de ustedes. Hermano Jorge, muchísimas gracias. Y también a mi compañera, a mi amiga Judith Sánchez, gracias por aceptar la invitación. Y cuando me hizo la propuesta o me dio la idea el hermano sobre un mini concierto, pasaba, incluso no dudó mi mente en pensar en Susi, sabiendo que ella tiene un gran talento y para la honra y gloria de Dios, ella lo ha utilizado en diferentes situaciones que se le ha presentado. Agradecemos a Susi nuevamente por estar con nosotros, por aceptar la invitación y estamos seguros de que Dios nos da talentos diferentes en la cual nosotros podemos utilizarlo para la misión que hoy en día se necesita mucho de hablar del amor de Dios, ya sea por especiales, por himnos, por predicación, sermones, conferencias, de alguna u otra manera Dios nos utiliza para predicar el evangelio. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias porque sin lugar a duda tú nos muestras tu amor una vez más, nos das la oportunidad de abrir los ojos, de levantarnos y de estar reunidos en esta mañana. Permítenos escuchar tu voz, permite que en tu palabra podamos encontrar paz, tranquilidad, esperanza y fuerza para seguir cada día. En Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartirles un capítulo del Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 17. En esta mañana yo quiero hacer como un collage o hacer un resumen de todo lo que habla el capítulo 17. Sin lugar a duda, al leer, a repasar este capítulo de San Lucas, me hizo recordar lo que hemos pasado durante esta semana, lo que vivimos, lo que pasamos, cómo estuvieron nuestros sentimientos en nuestro trabajo, cómo actuamos con las personas que no conocen de Dios, cómo tratamos a nuestro prójimo. Entonces, en esta mañana yo quiero compartirles este capítulo, que de igual manera ayer tuve la oportunidad de compartirlo con los chicos del dormitorio. Y nos trae una gran lección el capítulo 17 de San Lucas. Cuando nosotros leemos y analizamos este capítulo, vemos todos los sucesos o todas las cosas que nos dicen aquí. Cuando vemos los milagros de Jesús, de algunas parábolas, lo que
en algún momento cuando Jesús estuvo en su tiempo, predijo lo que iba a suceder en un futuro. Y quiero resaltar algunos versículos de este capítulo. Dice lo siguiente, en versículo 1, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan incitaciones a pecar, pero hay de quien las provoca. Y el versículo 2 dice, mejor sería que le atasen al cuello una piedra de molino y lo lancen al mar, que hacer pecar a uno de estos pequeños. Y yo creo que durante esta semana, hermanos, no ha sido muy fácil. Ha sido tal vez complicado por las situaciones en las que vivimos, tal vez enfermedades, problemas de trabajo. Pero es interesante ver cómo el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, inicia de esta manera. Reflexionemos y analicemos un poco lo que hemos hecho durante esta semana. ¿Será que nuestras actitudes, será que nuestros pensamientos, será que nuestro trato hacia las personas con las cuales nos hemos rodeado durante esta semana ha sido de bendición para esas personas? Dice, es inevitable, cada uno de nosotros tenemos tentaciones, tenemos nuestras debilidades, así como Dios conoce nuestras debilidades, así el enemigo lo conoce. Pero es interesante ver cómo dice el versículo 1, hay de quien las provoca. ¿Cómo hemos actuado durante esta semana? ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Qué ha sido de nosotros durante esta semana? Y es interesante ver cómo dice el versículo, es mejor que le atasen al cuello una piedra de molino y que la lancen al mar. En una ocasión Jesús dijo, si tu mano derecha es ocasión de hacerte caer en pecado, mejor córtala. Es mejor que entres al reino de los cielos sin una parte de tu cuerpo a que te pierdas por toda la eternidad. Entonces, cuando Jesús habla sobre esta situación, de cómo nosotros debemos de actuar, de cómo nosotros debemos de relacionarnos con esas personas, lo interesante, lo importante que debemos de tomar en cuenta es el ejemplo que Jesús nos dejó y cómo nosotros lo podemos transmitir hacia esas personas. ¿Hemos sido de bendición durante esta semana hacia otras personas? ¿O tal vez nuestras palabras han herido a un familiar, a un vecino? Tal vez nuestras actitudes han lastimado a las personas que nos rodean. Otra de las cosas que podemos encontrar en este capítulo es el versículo 6. El Señor respondió, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, desráigate y plántate en el mar. Durante estos días hablamos acerca de la fe, la importancia que nosotros debemos de confiar en Dios. Tal vez no lo veamos, tal vez no lo tengamos presente, pero tenemos la seguridad de que Dios siempre está de nuestro lado. En eso consiste la fe, de creer en algo que nosotros no podemos ver o palpar. ¿Cómo ha sido nuestra fe? ¿Cómo se ha desarrollado durante esta semana? ¿Será que en mi problema de salud? ¿Será que la enfermedad por la cual estoy pasando? ¿Será que mis problemas son mayores que mi fe? ¿Será que son mayores que mi confianza hacia Dios? Ayer lo estudiamos cuando Jesús estuvo en la barca con sus discípulos. Cuán importante que nosotros cada día podamos aumentar nuestra fe. Confiemos cada día en nuestro Dios, teniendo en cuenta que tenemos problemas, sí, tenemos dificultades, claro que lo tenemos, pero que cada día, cada semana, cada mes del año que pase, nuestra fe pueda depender mucho de nuestro Dios. Podamos agarrarnos de la mano de Dios y entonces ahí entra una de las partes muy importantes. Cuando nosotros leemos acerca del siervo, nos hace entender, nos hace reflexionar cuando Jesús dice estas palabras, nos
Si nosotros leemos detenidamente el versículo 7, ya con más tranquilidad lo pueden leer ya en su tiempo libre durante este día, pero me gustaría ir al versículo 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos solo lo que deberíamos haber hecho. Una de las cosas que, que el pastor de este dormitorio siempre nos decía o siempre nos hace recordar el sentido común. ¿Qué es eso? Que si muchas veces nosotros, por ejemplo, aquí el trabajo que nosotros realizamos prácticamente es como estar en casa, hacer la limpieza, el aseo, todo lo que tenga que ver. Ahora, y él nos decía que, un ejemplo, si me decían a mí, tienes que barrer el pasillo, tienes que trapearlo, tengo que dar un poco más de lo que es mi responsabilidad. Tengo que dar un poco más de lo que sé, de lo que yo estoy haciendo, lo que voy a hacer durante el día. Tal vez en nuestro trabajo, pues, podemos decir en el trabajo, en la escuela, en la casa, incluso dentro de la iglesia con nuestros cargos que nosotros tenemos, ¿cuántas veces lo hemos dejado a medias? ¿Cuántas veces hemos hecho, no nos hemos esforzado por hacer tal o cierta actividad? Pero aquí nos dice y nos motiva que nosotros, si nos dicen, incluso nos dicen, si tú vas a dar el 100%, por lo menos da el 101% de lo que vayas a hacer. Entonces también el Señor nos invita, nos invita que durante esta semana, durante estos días que ha pasado de esta semana, ¿cuánto nos hemos esforzado para hacerlo mejor? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho para hacerlo mejor cada día en nuestra vida? No solamente en nuestra área personal, en el hogar, sino que también con las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces se nos ha presentado la oportunidad de que una persona desea que le hablemos, desea escucharnos de la palabra de Dios, o tal vez solamente le hemos dicho, Dios te bendiga, espero que te vaya bien, Dios te cuide de todo peligro? Pero ¿qué pasa si nosotros damos un poquito más de lo que normalmente nosotros hacemos durante el día? Otra de las cosas que nosotros podemos aprender, otra de las cosas que Jesús nos enseña o nos ha enseñado durante esta semana es ser agradecidos, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, y durante estos días, cuando los hermanos que dan la oportunidad de expresarnos, muchos de nosotros hemos agradecido a Dios por la familia, tal vez por el trabajo, por la salud, por nuestros seres queridos. Hemos agradecido a Dios que sin lugar a duda Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 17, podemos encontrar la historia de los 10 leprosos. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia y es interesante ver cómo este relato nos va como que no solamente imaginando la escena, sino que muchas veces cuántos de nosotros hemos sido como los 9 leprosos. Cuando necesitamos de Dios, cuando estamos pasando por una situación, ahí buscamos a Dios, y yo no digo que no está mal. Lo interesante aquí es que cuando nosotros estamos bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando estamos bien de salud, cuando todo marcha bien, cuando nuestra vida, cuando el mar, el agua está en calma, pareciera que nos olvidamos de Dios, pareciera que no nos acordamos de Dios durante el día. Pero algo muy interesante, o la lección que nos deja en esta mañana y durante esta semana que hemos vivido, es agradecer siempre a Dios por todo lo que Él nos da. El darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de levantarnos,
de reunirnos por estos medios, de ir al trabajo cuando Dios nos cuida, en el transcurso de nuestro camino, cuando nosotros estamos en el hogar, en la casa, en nuestros aseos y otras actividades que nosotros hacemos, siempre hay que agradecer y todo lo que Dios hace por nosotros. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos al verse sanado volvió alabando a Dios a gran voz. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias y era samaritano. Recordemos que en aquellos tiempos el pueblo de Israel, incluso los judíos, los levitas en aquellos tiempos, menospreciaban mucho a los samaritanos, menospreciaban a ese tipo de gente. Y cuando nosotros vemos y leemos los evangelios, vemos que los samaritanos son las personas más nobles, más tranquilas, más dadivosas, que prestan su servicio para su prójimo. Recordemos cuando Jesús cuenta la parábola del samaritano, cuando a Jesús le hacen la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta esta parábola, nos da a entender que cada uno de nosotros somos un samaritano. Cada uno de nosotros siempre en nuestra vida, durante el día, durante la semana, durante el mes y durante el año, se nos presenta la oportunidad para ayudar a nuestros prójimos. Siempre hay una manera, siempre en nuestra vida se nos presenta para ayudar a nuestros prójimos. ¿Cómo hemos actuado de esa manera? Pero el versículo 16 nos dice, 17, entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los otros 9 dónde están? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino incluso Jesús dice, sino este extranjero. Entonces me pongo a imaginar, me pongo a pensar que los otros 9 eran parte del pueblo de Dios, parte de Israel, parte de Judá en aquellos tiempos, cuando recordemos que el pueblo de Israel pasaba por situaciones muy difíciles. Y es interesante ver cómo Jesús hace esta pregunta. No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Cuántas veces hemos aprendido o nos han dado lecciones? Gente que no es de la iglesia, gente que no está en una religión, pero nos dan un ejemplo de cómo ayudar a las personas, de cómo ser agradecidos con Dios, de cómo poner todos nuestros proyectos en la mano de Dios para que Dios los pueda bendecir. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado? Y una de las experiencias que uno va adquiriendo o aprendiendo uno como estudiante es de que, y les puedo decir que para mí, para su servidor, ha sido una lección de madurez. Cuando inicié el primer semestre, pues trabajo, actividades en clubes, actividades en la facultad, y muchas veces hasta se nos olvida de poner a Dios en primer lugar, pero cuando llega los finales de semestre, los exámenes, nos ves ahí pidiéndole a Dios en oración, Señor, ayúdame a pasar este examen, Señor, ayúdame a pasar esta materia, pero todo ello vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta en lo personal como estudiantes, siempre hay que estar agradecidos con Dios. Cuando inicia un nuevo semestre, los maestros nos dicen, inviten a Dios desde que comienza el primer semestre, porque Dios se preocupa por ustedes, Dios ve por ustedes. Y es verdad, no solamente pedir cuando necesitamos, sino que siempre hay que acordarnos de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros nos sentimos identificados con esta parábola. Y uno de los sucesos más importantes que puedo recalcar, o lo que nos recalca el Evangelio de San Lucas, capítulo 17,
es la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús estuvo en su ministerio, no solamente sanaba a las personas, no solamente hablaba del amor de su Padre, sino que también él hablaba de la segunda venida de Jesús, hablaba acerca de la segunda venida de nuestro Dios, y es interesante ver cómo han pasado más de 4000 años, siglo XXI, y pareciera que estas palabras, cuando nosotros leemos, cuando nosotros analizamos, pareciera que estas palabras muchas veces, en vez de llenarnos de esperanza, como que nos aflige un poquito, porque muchas veces vemos la situación en la que estamos, siglo XXI, en el 2020, recordemos lo que sucedió, lo que sucedió sobre esta pandemia, y muchos de nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que realmente regresará nuestro Dios? ¿Será que vendrá Jesús? Y muchas veces nosotros nos entra esa duda, pero yo les quiero animar en esta mañana, apreciados hermanos, que cada vez que nosotros leamos una porción de la palabra de Dios, nosotros siempre busquemos esa motivación, que al leer, al estudiar, siempre tengamos en mente que todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra, Dios lo va a cumplir. Tarde o temprano, Dios lo va a cumplir. Lo importante es aquí cómo se desarrolla nuestra fe, cómo se desarrolla nuestra confianza. Y una de las preguntas muy interesantes, o si nosotros recordamos, los fariseos siempre buscaban de alguna otra manera hacer que Jesús fallara con una palabra, con una actitud. Y los fariseos siempre ahí estaban, y nos dice el versículo 20, los fariseos preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, y él respondió, el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. No dirá aquí está o ahí, porque el reino de Dios ya está en vosotros. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nosotros analizamos, el versículo 24 nos dice, porque como el relámpago resplandece y brilla desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En otras palabras, que todo ojo verá la venida de nuestro Dios. Y es interesante ver cómo el versículo 25 nos dice, sin embargo, es necesario que primero padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Y cuánta verdad cuando nosotros leemos, cuánta verdad podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesús sufrió, Jesús fue maltratado, Jesús fue rechazado, incluso su propio pueblo, su propia nación lo rechazó. Y al final nosotros sabemos cuál fue el destino o el final en ese momento de Jesús, la crucifixión. Pero es interesante ver cómo este versículo se traslada en nuestros tiempos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido rechazados incluso por familiares, por amigos? Cuando nosotros vamos, cuando se presenta actividades misioneras de que repartir el librito de esperanza, que cuando la iglesia se pone de acuerdo para ir a visitar una calle, visitar los hogares, ¿cuántas veces de nosotros hemos sido rechazados? Tal vez no pasemos por una situación como Jesús pasó, pero nos hace un reflejo de lo que nosotros o podemos pasar en nuestra actualidad. ¿Cómo nos hemos sentido cuando nuestros familiares nos rechazan y nos dicen que no quieren nada de Jesús? Tal vez nos sentimos tristes, desanimados, se nos caen los ánimos de seguir adelante. Pero algo que podemos encontrar en el versículo 16 y muy interesante es, como fue en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Y me pongo a pensar, y nosotros creo que en alguna ocasión hemos leído
el espíritu de profecía cuando hace mención sobre la historia de cómo fue el diluvio, y la hermana Elena que va relatando cómo era. Imagínense, en ese entonces, años atrás, muchos años atrás, imagínense la maldad de los hombres, los pensamientos, las actitudes de esas personas. Y ahora nos trasladamos en nuestra actualidad en el siglo XXI y nos hace recordar que nuestros días van de mal en peor, que ese día cada vez va en decadencia, este mundo cada día se aleja de Dios, este mundo procura ver por las cosas materiales, prefiere satisfacer sus necesidades con las cosas pasajeras. Y nos dice el versículo 28, también será como en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Y el versículo 30 nos dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y en esta mañana, hermanos, tal vez muchos de nosotros cuando escuchamos profecías, la segunda venida de Jesús, cuando escuchamos los sucesos que pasarán, las plagas tal vez, es en todo lo que va a pasar en el futuro, tal vez nos da miedo, pero no nos debiera de dar miedo, al contrario, nos debe de llenar de esperanza, de motivación, para poder también nosotros transmitir ese mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Somos privilegiados, somos bendecidos porque pertenecemos a la iglesia. Estamos seguros de que es la iglesia que Dios eligió para proclamar el evangelio. Y el versículo 33 nos dice, el que procure salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la salvará. Y este versículo es como un juego de palabras. O sea, ¿cómo es posible? El que procura salvar su vida, la perderá. O sea, y el que la pierda, la salvará. Entonces, si nosotros recordamos el versículo de ayer de Filipenses 1:21, recuerdan lo que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros comprendemos y entendemos este pasaje, nos damos cuenta de que siempre debemos de hacer lo posible para vivir como Jesús vivió, de actuar de una manera correcta. Y yo creo que cuando más nos proponemos en nuestra vida decir, hoy Señor no voy a pecar, hoy no voy a decir malas palabras, hoy no voy a tener pensamientos malos, es cuando más el enemigo nos procura y cuando termina el día nos sentimos tristes, abatidos, porque en la mañana le prometimos a Dios que no íbamos a hacer esto y es lo que hicimos durante el día. Una ocasión el apóstol Pablo dijo, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, la invitación en esta mañana, hermanos, es que cada día nosotros podamos reflejar el carácter de Dios, que a pesar de la situación en la que vivimos, en la que nos encontramos, nosotros podamos proclamar el evangelio de nuestro Creador. Y hay un cantito que quiero hacer referencia del versículo 33 de San Lucas 17 y de Filipenses 1:21. No sé si ustedes en algún momento escucharon un cantito que dice, amar como Jesús amó, pensar como Jesús pensó, vivir como Jesús vivió. Y cuando nosotros leemos, cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la importancia de ser ejemplos en esta tierra. Y yo creo que durante esta semana cada uno de nosotros nos hemos identificado con estas parábolas, con estas historias que Dios nos dejó en su palabra. Que durante esta semana, si nos hizo falta la fe, no te preocupes. Dios siempre nos da una oportunidad para retomar después de caer en un error o después de haberle fallado. Si en algún momento nosotros hemos sido durante esta semana una piedra de tropiezo, Dios nos da la oportunidad de ser ejemplos a las otras personas que nos rodean. Si tal vez no hemos sido agradecidos a Dios por la bendición
las bendiciones que nos has dado durante esta semana, aún tenemos el momento y la oportunidad de ser agradecidos con Dios. Con tener un platito de comida en el hogar, con tener a mi familia con salud, con tener a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, con tener a mi familia y estar aún con esa dicha y la oportunidad de pertenecer a esta iglesia, a esta denominación, es una bendición. Si tal vez no hemos sido agradecidos, pues es momento de agradecerle cada día a Dios. Si en algún momento ha desfallecido nuestra fe, que tanta maldad, tanta violencia en este mundo, y vemos que la promesa de Dios no se cumple, no nos preocupemos, no nos desanimemos, sino al contrario, que nosotros podamos esforzarnos cada día, dar un poquito más de lo que hemos dado en nuestra vida cristiana, esforzarnos cada día. Si en algún momento pensamos que tal vez la reunión por Zoom, por ejemplo, ahorita, ustedes creen que es suficiente para consagrarse a Dios en esta mañana, durante este día, adelante. Pero el Señor nos invita a que nosotros demos un poquito más, que nosotros nos acerquemos un poquito más hacia Él. Y lo más importante es de que nosotros podamos tener en cuenta el versículo del versículo 30, perdón, del versículo 33, el que procura salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la salvará. Entonces, es interesante ver cómo este juego de palabras nos hace pensar mucho, nos hace reflexionar, nos hace analizar de cómo nosotros estamos en nuestra vida en estos momentos. Así que, hermanos, la invitación en esta mañana es que en este último día de la semana que Dios nos da la oportunidad, podamos dar lo mejor de nosotros, hacer lo mejor de nosotros y vivir de una manera correcta que sean agradables ante los ojos de Dios. Así que esa es la invitación, hermanos. Agradezcamos a Dios porque nos ha permitido llegar hasta estas instancias. Durante esta semana, yo creo que hemos pasado por situaciones diferentes, pero Dios es bueno con nosotros. Con el simple hecho, podemos llamarlo así, de que Él nos da una oportunidad de abrir los ojos y estar despiertos. Y les vuelvo a recalcar, hace unos días lo mencioné, tal vez hay mucha gente hoy que no tuvo la oportunidad de abrir los ojos. Tal vez hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de ver despertar a un familiar o tal vez a sus hijos, a su esposa. Tal vez hay mucha gente que hoy durante la noche o durante la madrugada estaba viajando y perdió la vida en un accidente. Pero si nosotros analizamos de cómo Dios ha sido bueno con nosotros, creo que sin lugar a duda incluso estamos en deuda con Dios, pero Él nos ofrece su perdón cada día y esta es la motivación y esta es la invitación de esta mañana. Estar cerca de nuestro Dios cada mañana, cada momento de nuestra vida. Este es mi deseo y mi oración, que cada día podamos entregar nuestra vida a Dios y analizar lo que nos dejó el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Vamos a inclinar el rostro y terminar con una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque sin lugar a duda tu palabra siempre es bueno para con nosotros. Cada vez que la abrimos, cada vez que la estudiamos, nos hace recordar que a pesar de nuestros errores, a pesar de ser malagradecidos, a pesar de que si hemos sido una piedra de tropiezo, si a pesar de que no hemos sido buenos siervos, Señor, tú nos das la oportunidad de comenzar nuevamente y de hacer las cosas de lo mejor. Que en esta mañana, Señor, que al iniciar nuestras actividades podamos estar seguros de que tú siempre estás con nosotros. Que puedas bendecir a cada familiar de mis hermanos que se ha dado la oportunidad de tener un encuentro contigo, no con el pastor, no con el hermano, no con el anciano de iglesia, sino un encuentro contigo.
que todo lo que hayan de hacer en esta mañana pueda ser próspero, tú los puedas bendecir en gran manera. Si hay un hermano que está padeciendo salud, si le hace falta un trabajo, si tiene problemas, Señor, tú puedas estar con ellos, que a pesar de esas dificultades, ellos puedan tener paz en su vida. Gracias por escucharnos en esta mañana y gracias por ofrecernos tu perdón. En Jesús lo pedimos. Amén.